Perfecto, adelante, iniciamos, pastor. Muy bien, gracias Samuel. Gracias hermanos por el momento, por dedicar el tiempo. Hoy estamos iniciando una tarea que eh, la hemos planeado con la gente del Instituto Martín Lutero de la Iglesia de México, de tener un espacio de estudio, al menos durante este año por lo menos, del Evangelio para ser predicado en el próximo domingo, semana tras semana, de acuerdo con el leccionario del ciclo anual, el leccionario histórico. Eh, la intención es crear un espacio de estudio conjunto, no tanto clase, aunque esto va a ser hoy por lo menos tipo clase, pero la modalidad en realidad de trabajo durante la hora, no, la intención nuestra es no tener un formato muy impuesto sobre ustedes, sino eh, proponer una formalidad, una forma y luego conversar sobre esto, si esto realmente les parece que funcionaría así o si les parece que sería preferible algún tipo de modificación en cómo utilizar esta hora eh, para que sea realmente de provecho para el predicador domingo, semana a semana, ¿sí? La intención básicamente es dar un servicio a los púlpitos de nuestra iglesia en la región, así que lo que podamos hacer mejor y en lo que podamos modificar el modo de trabajo, queremos hacerlo para que realmente les sirva y sirva a la región, como digo. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso y eterno Amén. Dios, tú nos has dado gracia para reconocer la gloria de la eterna Trinidad mediante la confesión de una fe verdadera y para adorar la unidad en el poder de la divina majestad. Manténnos firmes en esta fe y defiéndenos de toda adversidad, porque tú, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, vives y reinas siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, el leccionario anual indica para nuestro próximo domingo, el domingo de Santísima Trinidad, el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 1 al 15 y opcional los últimos versículos, que creo que sería importante incluirlos realmente. En pantalla vamos a tener aquí a la izquierda el texto griego y a la derecha Reina Valera puse. Si les parece, el texto no es corto, son unos cuantos versículos, así que si les parece, leo el griego y traduzco, aunque tengamos el español de Reina Valera en la derecha, ¿sí? En de anthroposecton farisaion Nicodemos onoma auto archon ton judaion. Había pues un hombre de entre los fariseos, Nicodemo era su nombre, o Nicodemo el nombre a él, asignado obviamente, es el verbo supuesto allí, principal de los judíos. Jutos elcen prosauton nictos caiei penauto. Este vino a él, él obviamente es Jesús, este vino a él durante la noche o de noche y le dijo a él, Rabí oidamen jotiaposeu el elizas didáscalos. Rabí o maestro, sabemos que de Dios has venido, o de Dios viniste, como maestro. Udeis gardina taitauta tasemeia poiein hasi poieis me joseos metautu. Pues nadie es capaz de estas señales realizar o hacer las que tú haces, a menos que a menos que esté Dios con él. Tal vez un comentario breve sobre un pequeño detalle narrativo en el texto, el Nicodemo viniendo a Jesús de noche,
no es insignificante dentro del lenguaje narrativo de Juan. Caminar de noche va a ser un concepto que Jesús mismo va a estar definiendo luego en capítulo 10. Recordarán el episodio aquel en el que Jesús se prepara para la resurrección de Lázaro, y el que camina de noche tropieza. Es definición de aquel del humano que no reconoce la llegada de la luz, no reconoce el tiempo de la visitación para caminar en la luz de Cristo, ¿no es cierto? Todo lenguaje de luz y oscuridad, luz o día, noche, que realmente tiene su valor narrativo y simbólico dentro del Evangelio de Juan. El narrador no pierde este detalle inicial de ubicar a Nicodemo, el maestro de Israel, como uno que anda de noche o que viene al Señor de noche. Versículo 3, Apecriste Jesús cayei penauto, le respondió Jesús y le dijo a él, amén, amén, lego soy, de cierto te digo a ti, ean metis genethe anoten, udinataidein ten basileien tu theu. A menos que alguien o uno genethe nazca de nuevo o nazca de arriba, udinataidein no es capaz de ver ten basileien tu theu. Noten, y aquí va a ser fundamental lo que sucede con el adjetivo anocen, aná más el sufijo de origen, el ten, en griego, es sufijo de origen, marca un lugar como lugar de origen, y aquí está siendo definido el aná como lugar de origen. Venido de arriba, nacido de arriba o nacido de nuevo. De lo alto también, ¿no, Beto? De lo alto, exacto. Tal cual. Esto va a ser un caso característico en el Evangelio de Juan, y quizá este diálogo con Nicodemo va a ser realmente, como sabemos bien, representativo de lo que sucede tantas veces en los diálogos de Jesús con sus interlocutores en Juan, ¿no? El uso de términos casi con doble sentido, que genera una ambigüedad o genera la confusión de parte del interlocutor, ¿no es cierto? El término anosen puede significar de lo alto, como decíamos recién, o de arriba, de nuevo, perdón, que es precisamente el sentido que ahora Nicodemo le va a dar, ¿no? Legei prosauton con Nicodemos, le dice a él, Nicodemo, ostinatai anthropos genethenai geronon. ¿Cómo puede un hombre ser nacido, nacer o ser nacido, siendo, aquí tenemos el participio on del verbo eimi, siendo anciano, siendo ya avanzado en edad? Medinatai eisten koilian tes metrosautu deuteron eiseltein kai genethenai. Tenemos aquí una pregunta retórica, iniciada con la partícula negativa me, lo que supone una respuesta negativa. Cuando en griego una pregunta empieza con uk, con la otra partícula negativa, uk, tal vez recordará alguno, espera una respuesta positiva. Con el me espera una respuesta negativa. Normalmente lo traducimos, como bien lo hace Reina Valera aquí, con el acaso, como introduciendo una pregunta o un concepto imposible de que suceda, ¿no es cierto? ¿Acaso puede? Entonces, aunque tengamos el negativo aquí, no lo traducimos como negativo, sino con el acaso. ¿Acaso puede adentro del vientre de la madre suya entrar o ingresar por segunda vez y ser nacido, o a fin de ser nacido? Obviamente la respuesta es no. La respuesta lógica. Apecriste Jesús, amén, amén, lego soy.
Pastor Ignacio, ¿usted podrá apagar el micrófono? Sí, está bien. Ok, bueno. En Zoom ahí tiene un micrófono para silenciarlo. Apecriste Jesús, amén, amén, lego soy. Respondió Jesús, de cierto te digo a ti, que en metis quien esté exídatos que hay pneumatos, a menos que alguien, uno, nazca del agua y del espíritu, udinata y el eiselfein, eisten basileian tuseu. No es capaz de entrar o de ingresar eiselfein dentro del reino de Dios. Togegenemenon, aquí tenemos un participio de genao, nacer, participio pasivo con reduplicación, gege, la reduplicación de la gama inicial de genao. Amén, lo que es nacido, ectesarcos sarxestin, de la carne es carne. Kaito gegenemenon ectupneumatos pneumatin. Y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Metaumases, jotiepon soy, no te asombres o no te asombres de que te he dicho, te dije, deiji más quienes estén ahí anocen. Es necesario que ustedes nazcan de arriba. Topneuma hoputheleipnei, el espíritu sopla a donde desea o donde quiere, caitenfonen autu acueis, y la voz suya oyes. Alucoidas pos energetaica y puji pagei, pero no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Jutos estin pasco gegenemenos ectu pneumatos. De esta forma es todo el que es nacido del Espíritu. Versículo 9, apecriste Nicodemos caiei penauto, respondió Nicodemo y le dijo a él, os dinataitauta genestai. ¿Cómo pueden estas cosas ser o suceder? Versículo 10. Apecriste Jesús caiei penauto, le respondió Jesús y le dijo a él, si hijo didáscalos tu Israel caitauta uginosqueis. Tú eres el maestro de Israel y estas cosas no conoces. Amén, amén, lego soy. De cierto te digo a ti, jotijo oidamen la lumen, que lo que conocemos hablamos, caijo georacamen martirumen, y lo que hemos visto testificamos. Caiten martirian gemón u lambanete, y el testimonio nuestro no reciben ustedes o no recibís. Eita epigue ya eipon. Aquí alguien está marcando, pero no sé quién o cómo lo hace. Bueno, si pueden no me rayen del todo el texto, así termino de leer el texto. ¿Lo ven ustedes a la raya? Sí, se ven, Beto. Hay alguien que le pasó el celular a algún niño. Me parece, sí. Mientras no juegues con la pantalla. Aquí el tigre está dando arañazo a la pantalla. Eita epigeia eipon, si las cosas de la tierra, epigeia, aquí tenemos ge, el término ge, tierra, epige, las cosas que pertenecen a arriba de la tierra o lo terrenal, ¿no? Si las cosas terrenales les hablé a ustedes, que upistewete y no creen, posean como si eipo jiminta epurania pistewete, como si les hablara a ustedes las cosas de arriba del cielo, creeríais. Kai udeis anabebe quien eistonura non,
y nadie ha ascendido. Anabaino es lo que tenemos aquí, es perfecto de anabaino. Nadie ha ascendido o nadie ha subido eiston uranon al cielo, eime, salvo, excepto jo ecturanu katabas, excepto el que del cielo descendió. Esto es un participio que está funcionando con el artículo definido aquí, jo katabas, el que baja, ¿no es cierto? El que ha bajado. Jojuyos tu antropu, el hijo del hombre. Versículo 14, Caicazos Moisés Gipsos senton ofin enteremo, y así como Moisés levantó, gipsó es levantar o exaltar, pero en este caso está hablando del movimiento físico concretamente, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, jutos gipsocenai dei, de esta misma forma es necesario que sea levantado Tonjuyon tu antropu, el hijo del hombre, Hinapasjo pistewon en auto, a fin de que todo el que cree en él, ejetzo en aionion, tenga vida eterna. Versículo 16, jutos gar egapes en theos ton cosmon, así pues amó Dios al mundo, hosteton huyonton monogene edoken, de forma que al Hijo el unigénito entregó, esto es aoristo de didomi, dar, entregar, gina pasco pisteuon isautón, para que todo el que cree a él o en él, mea poletai, no se pierda, no sea destruido o no sea condenado. Apólimi es, normalmente significa destruir algo, pulverizar algo, pero es un término que el Nuevo Testamento normalmente utiliza para la destrucción infernal o la condena eterna, ¿no? A fin de que no se pierda al ejetzo en aionion, sino que tenga vida eterna. Ugarapeste y lenjoteoston huyón, pues no envió Dios al Hijo, eiston cosmon al mundo, ginacrineton cosmon, para juzgar al mundo, al ginasocejo cosmos diautu, sino para que el mundo sea salvo. Noten aquí el pasivo de sotso, salvar, para que el mundo sea salvo por medio de él. Bueno, largo texto, perdonen tanto tiempo traduciendo, pero es el texto que toca para el domingo. Gran texto realmente. ¿Preguntas o comentarios iniciales sobre traducción o algún aspecto del texto? Sí, Antes de... es interesante, ya nos viene haciendo un recorrido el apóstol Juan de el paralelismo que tiene con Génesis 1, con la creación, y los elementos que está utilizando nuevamente aquí en el capítulo 3, con esta aclaración que hacía al principio, que viene de noche, cómo habla acerca de la oscuridad y el Espíritu Santo que está sobre la faz de las aguas y todo eso. Entonces habla acerca del bautismo y cómo Juan aprovecha bien todos estos elementos que trae acerca de la creación, y que al final vamos a ver cómo Juan termina con el octavo día o el primer día de la semana de la nueva creación. Finalmente cada paso que va a dar con los personajes y con cada una de las historias que nos trae, desembocan ahí este logos que habla y para que lo que no es sea, y las cosas que no son las llame como si fueran. Entonces es lo que hace con nosotros también a través del bautismo, y los elementos que son de las tinieblas a la luz, y los elementos de la agua y del Espíritu Santo ahí también siendo parte de la narrativa, ¿no? Fantástico, excelente. Realmente el tema creacional como aparece en nuestro texto, como en el resto del Evangelio realmente, ¿no? Quizá en la misma línea, tal vez no había pensado en esto que estás trayendo, Samuel, pero solo como para reforzar lo que estás trayendo, como
el origen desconocido de las cosas creadas por el espíritu, o por ejemplo en el versículo 8, lo que es espíritu, el espíritu donde desea soplar, lo hace, y la voz oyes, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es lo que es nacido del espíritu, ¿no? Otra vez, casi el concepto de una creación ex nihilo, o de la nada, o de aquello que es desconocido sucediendo así donde el Espíritu Santo actúa, ¿no es cierto? Que obviamente en nuestro texto aquí tiene explícitamente una conexión bautismal, como dicen, ¿no? De nueva creación sucedida precisamente en el agua del bautismo, donde el Espíritu está, ¿no? Donde el Espíritu sopla y donde el Espíritu crea lo que la carne no sabe de dónde sale, o el mundo no sabe de dónde sale, ¿no? Está muy bueno. Muy bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre tal vez sobre algún aspecto del texto griego en sí? Si no, avanzamos al análisis del discurso, y después tal vez puede surgir también más conversación. Bueno, no lo aclaré de entrada, pero obviamente la intención, como decía, si bien hoy tal vez va a ser como primera prueba, medio monólogo, pero realmente la intención es que donde tengamos deseo de aportar o comentar, realmente lo hagamos, lo usemos libremente eso, ¿no? No es solo para escucha, sino para poder conversar también la propuesta del espacio, ¿no? Uno de los aspectos que quería traer para ustedes es el tema del análisis del discurso del texto. Lo que uno puede hacer al pensar en el tema del análisis del discurso es moverse en dos planos, como tal vez muchas veces se hace o estamos acostumbrados a hacerlo. En el plano grande del Evangelio, o del documento en el que está ubicado nuestro texto, Juan, en este caso particularmente, pensando a la perícopa nuestra, o a la porción nuestra, y el lugar que ocupa dentro de la narrativa del Evangelio de Juan entero, y después de puertas para adentro de nuestro mismo discurso. ¿Qué función cumple, qué estructura y qué dinámica sucede adentro de la porción que corresponde para el domingo, ¿no? Juan 3, 1 al 17. ¿Qué pasa ahí adentro, no? Primero uno necesita ubicar mejor a esa perícopa como una unidad adentro de la narrativa más grande del Evangelio, o del texto en el que uno se esté moviendo, ¿no es cierto? En el texto nuestro está cerrando el primer ciclo de un desplazamiento que Jesús va a hacer en el Evangelio de Juan, característico. Esto va a suceder 4 veces, el mismo ciclo de movimiento del Señor en Juan, entre desierto, Galilea y Jerusalén. Capítulo 3, o capítulo 1 al 3 recorre este ciclo, capítulo 4 al 5 va a volver a recorrer el mismo ciclo, 6 al 10 nuevamente el mismo ciclo, y 11 a 12 del Evangelio de Juan, que es la primera mitad del Evangelio, básicamente narrativa, va a tener nuevamente los mismos escenarios: desierto, Galilea, Jerusalén. Y en estos 3 espacios, el narrador ubica al Señor en situaciones realmente diferentes. El desierto, como normalmente pasa en la tradición bíblica, es lugar de preparación para lo que va a suceder. Vieja imagen, venida obviamente desde quizá la misma condena a Adán y Eva en el desierto, pero particularmente con el Israel en los 40 años en el desierto, ¿no es cierto? El desierto como lugar de preparación para Galilea, puntualmente en el Evangelio de Juan, como lugar de recepción del Evangelio inicialmente. Allí en Galilea, en los primeros ciclos, sí tenemos casos de fe que cree en las señales que el Señor Jesús hace. Así sucede en las bodas de Caná,
por primera vez los discípulos creen, así como lo relata el evangelista, o el hombre, el funcionario real también en el capítulo 5, nuevamente es Galilea, reacción en fe frente a la señal del Señor. Galilea en contraste claro con Jerusalén, como lugar en el que el Señor hace señales, pero nunca son recibidas en fe, nunca son recibidas al menos en una fe propia, de acuerdo al modo en el que Juan lo presenta. Y nuestro texto es justamente el cierre de esa última escena del ciclo de este desierto Galilea-Jerusalén, capítulo 3, Jesús haciendo esa señal de la purificación del templo y recibiendo rechazo o repudio, es el texto previo al nuestro, ¿no es cierto? Allí lo tenemos entonces a Nicodemo viniendo y generando esta conversación, ¿no? Jerusalén básicamente va a funcionar siempre a lo largo de todo el Evangelio como lugar de antagonismo por ignorancia de las cosas de arriba o por no pensar con las cosas, cómo Dios piensa o no creer en las cosas que Dios está revelando, ¿no? Y lo tenemos aquí básicamente expuesto en las dos grandes figuras, el maestro de Israel, Nicodemo, frente al maestro venido de arriba, Jesús, encontrándose o siendo, casi puestos unos frente al otro, no casi, sino puestos unos frente al otro. Esta confrontación del gran maestro de Israel con Jesús va a ser, de hecho, un cuadro que se va a repetir a lo largo de los primeros siglos, especialmente en el que vamos a tener a rabinos judíos confrontándose con los apologetas cristianos en una conversación que precisamente para nuestra celebración del domingo siempre giró en torno a la doctrina trinitaria. Rabinos pensando las cosas de la tierra desde la carne en el repudio o negación de la doctrina trinitaria o de la divinidad de Cristo, y apologetas cristianos hablando la doctrina venida de arriba. Así que obviamente Juan no está pensando en este cuadro que va a darse en el siglo II, siglo III, pero de todos modos llamativamente es el cuadro característico del maestro de la ley, Nicodemo en este caso, y el maestro que me habla las cosas de arriba, Jesús nada menos en este caso, confrontándose en torno a la doctrina venida de arriba, y particularmente por nuestra celebración del domingo, como decíamos, ligada directamente con la doctrina de la que van a discutir luego en los siglos siguientes estas dos figuras, ¿no es cierto? Hoy, salvo casos excepcionales, no tenemos mucho esta misma escena de apologética, de un debate entre judíos y cristianos sobre la validez o no de la Trinidad o de la doctrina trinitaria, pero sí uno podría decir en el corazón de uno, en el corazón de nuestra gente, tenemos básicamente esta misma disputa una y otra vez, ¿no es cierto? Tanto en la incredulidad frente a la divinidad de Cristo, al ser trinitario de Dios y actuar trinitario de Dios, contra lo que nuestra carne piensa y contra lo que nuestra carne quiere, ¿no es cierto? Quizá particularmente en el siglo pasado sucedió lo que la Iglesia de Oriente criticó contra nosotros los occidentales, que fue la virtual eliminación de un pensamiento trinitario directamente. En el contexto del Concilio Vaticano II, de 1960 y tantos, 68 por ahí en adelante, en el Concilio Vaticano II hubo representantes de la Iglesia Oriental y ellos criticaron fuertemente a Roma y a todo Occidente por haber borroneado nuestra comprensión de la doctrina trinitaria. Uno podría decir, bueno, pero nosotros la entendemos un poco mejor que ellos, por ejemplo,
a partir del filioque o de la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, cuando Oriente lo pierde a ese concepto, pero de todos modos en cierta medida, al menos en la literatura más teológica o técnica, es cierta la crítica de Oriente, ¿no es cierto? Así que eso despertó durante los últimos 50 años en Occidente o nos sacudió a los occidentales con respecto a la recuperación de cómo hablamos de la doctrina trinitaria. Un teólogo romano que participó activamente en el Concilio Vaticano II, Karl Rahner, él reaccionó bien o reconoció el planteo de Oriente y dice, bueno, la verdad que es cierto. Y pensemos simplemente en lo siguiente: si Occidente borrara de sus manuales de doctrina el nombre del Dios trinitario y hablara de un Dios unitario, básicamente no cambia nada en el contenido, al punto que lo que Schleiermacher, o un teólogo luterano liberal, plantea, la doctrina de la Trinidad es solamente un agregado periférico, secundario, parece ser casi cierto para nuestra forma tantas veces de pensar a Dios, no en forma trinitaria, sino en forma, como digo, unitaria casi, como si Dios fuera una mónada, una única cosa, y no este Padre entregando al Hijo para que sea nuestro rescate, y el Espíritu Santo creando la fe en nuestros corazones, una fe que nos lleva a reconocer a Cristo como Redentor, ¿no? Todo lenguaje totalmente tradicional, y especialmente para quien atesora el catecismo menor, me parece que es un lenguaje altamente trinitario y altamente conocido, pero que tantas veces cuando salimos un poquito del catecismo menor y incluso en las predicaciones, en los púlpitos, tantas veces se borronea esta estructura del Dios trinitario para hablar de un Dios como una única cosa, ¿no? Bueno, todo este desvío de conceptos es por esto que decía. Tal vez no tenemos hoy día confrontaciones con rabinos o con teólogos judíos para defender la doctrina trinitaria frente a ellos, pero ese rabino y ese apologeta cristiano tal vez está dentro de nuestro corazón o de nuestra cabeza o de nuestra gente, ¿no es cierto? Que piensa en Dios como una única cosa y no como el Dios trino que actuó, se reveló o se entregó en esta historia de salvación de la que nos habla el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, no sé si hay comentarios o preguntas sobre esto. Interesante, Beto, el tema de la autoridad de la palabra en términos de explicar la fe, ¿no es cierto? Esto de cierto te digo, ¿no? Cierra cualquier tipo de discusión, ¿no? Tal cual. Tal cual. Lo categórico de la forma en la que habla el Señor al introducir en realidad cada una de las partes principales de su discurso en esta conversación con Nicodemo, ¿no? Con el de cierto te digo, ¿no? Y pienso eso también en términos de nuestra propia conciencia y carne, y también hacia aquellos que estamos llamados a anunciar el Evangelio, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Y no hay nada fuera de esto, ¿no? Tal cual. Hace estos días justo leía, no recuerdo qué material era, cómo Jesús utiliza dos fórmulas introductorias para palabra de Dios. Cuando introduce una cita del Antiguo Testamento, recordamos bien cuál es la frase que él pone, que utilizamos en la liturgia, ¿no? Escrito está. Así como se lo dice a Satanás en el desierto una y otra vez, ¿no es cierto? Escrito está como la fórmula introductoria para lo que no es opinión de un humano, sino palabra de Dios, venida del Antiguo Testamento,
y esta otra fórmula como fórmula característica para hablar aquello que no es explícito en el Antiguo Testamento, pero que es precisamente contenido de la revelación neotestamentaria venida de la boca de Cristo como revelador. Amén, amén, lego soy. De cierto te digo a ti, que equipara básicamente en autoridad de revelación divina con ambos textos, ¿no es cierto? El texto del Antiguo y el texto que sale de la boca de Cristo mismo, ¿no? Como otra vez como fórmula introductoria para decir, acá no voy a estar opinando o dando una reflexión de sobremesa, sino que introduzco la verdad venida de arriba, ¿no es cierto? En nuestro texto, como pongo ahí abajo en la placa, la fórmula esta se repite 3 veces y de hecho estructura de alguna forma el discurso que Jesús trae. Tal vez antes comento sobre el puntito previo. Nuestro texto no es narración, aunque uno normalmente piensa, bueno, en los evangelios es todo narración. No, Juan particularmente no tanto. Tenemos mucho discurso en Juan, este es uno de los casos, y a veces cuesta un poquito entender la estructura de un texto que sea puro discurso, hablando a alguien solamente, ¿no? Obviamente el hecho de que tenemos dos en conversación, eso nos orienta un poquito con respecto a la estructura del texto, ¿no? Habla el fariseo al principio, noten la cantidad de texto que dicen Nicodemo allá en el primer bloque, 1 al 2, la respuesta bastante concisa de Jesús en el versículo 3, la pregunta un poco más corta del versículo 4 de Nicodemo, la respuesta ya mucho más larga de Jesús en el versículo 5, la respuesta casi inexistente de Nicodemo en el versículo 9, noten cómo se redujo Nicodemo de 1 a 2 allí, luego versículo 4 bastante más chico, versículo 9 totalmente casi, como digo, inexistente, lo que abre paso a ahora un monólogo, versículo 10 en adelante ya Nicodemo en realidad en la narrativa ni siquiera sabemos qué le pasa. El evangelista ni siquiera nos dice que después de esto Nicodemo tomó sus cosas y se fue, o básicamente desde un punto de vista narrativo, Nicodemo es fulminado con la respuesta de Jesús y una respuesta que se vuelve monólogo, como digo, ¿no? Así que lo que tenemos desde un punto de vista de estructura del texto es el movimiento de un diálogo de revelación en el que tenemos a dos maestros encontrándose en lo oculto o en lo secreto de la noche para conversar sobre las cosas divinas, a un monólogo o discurso de revelación que como digo, que elimina básicamente a Nicodemo como interlocutor y deja a Cristo como único maestro de las cosas divinas, ¿cierto? Esta movida narrativa o esta forma de relatar en la conversación de Jesús con Nicodemo me parece un rasgo fascinante en el texto nuestro y que obviamente para un lector judío todavía encariñado con su sinagoga, con sus maestros de la ley, un lector cristiano judío, judeo-cristiano, todavía en algo encariñado con su sinagoga y tal vez nostálgico por haber sido expulsado de la sinagoga junto con la familia, lo que tenemos aquí es realmente abrumador de alguna forma, ¿no es cierto? Si el lector primero del Evangelio de Juan todavía tenía algo de duda sobre si Jesús solo era suficiente o era necesario todavía retener algo del rabinismo o del judaísmo rabínico, la misma narrativa de Juan 3 da una respuesta categórica o contundente. Él es el único que puede decir esto, amén, amén, lego soy, de cierto te digo, con la autoridad de quien
revela las cosas de arriba, ¿no? En el discurso entonces de Jesús, si uno necesita tal vez entender la evolución del texto o el progreso del texto en términos de estructura, creo otra vez que la fórmula introductoria esta es una pista para considerar, ¿no es cierto? Y que introduce casi en forma progresiva contenidos básicos o fundamentales de lo que Jesús expresa aquí en la conversación con Nicodemo, en torno al concepto este que hemos mencionado, del anothen, del de arriba o de nuevo, ¿no es cierto? Versículo 3, Jesús introduce esta afirmación: de cierto te digo que es necesario nacer de arriba para ver el reino de los cielos o el reino de Dios. A lo que avanza luego cuando pregunta a Nicodemo cómo va a nacer de nuevo si ya es anciano, la aclaración de qué está hablando cuando habla del nacer anothen. Nacer anothen sucede en una cosa puntual, en el nacimiento del agua y del espíritu. Versículo 5 ahí entonces introduce esta aclaración de alguna forma de cuándo o cómo sucede ese nacimiento de nuevo, ese nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto. Y versículo 11 introduce nuevamente ahora un nuevo contenido en el discurso de Jesús, con la misma fórmula, amén, amén, lego soy, para hablar acerca del carácter autoritativo de la revelación que trae este Jesús y de la redención que este Jesús está a punto de obrar o él va a obrar. Ambas cosas, o en ambas cosas, esta cuestión vertical de venida de arriba y el ascenso o el ser levantado, esta orientación espacial de arriba a abajo, o especialmente de arriba, juega un rol importante, ¿no es cierto?, en la definición de lo que él está revelando y del modo en el que él viene a salvar a la humanidad, siendo levantado así como la serpiente, o como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. La conexión es un poco extraña, uno podría decir, pero entre revelación de arriba y el hecho de ser levantado en la cruz, uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero las dos están ligadas con ese eje vertical de lo que viene de arriba como revelación y del ser levantado como instrumento de salvación, lo que en el lenguaje juanino no significa ninguna otra cosa que morir en la cruz. Obviamente el lugar donde él se vuelve efectivamente Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y donde él glorifica al Padre y es glorificado por el Padre, o donde él expone el corazón, revela el corazón más íntimo del Padre, ¿no es cierto? En la hora de la cruz, que es la hora en el Evangelio de Juan de todas las cosas esperadas, es la hora de la glorificación, como decíamos, la hora de la redención, la hora de revelar al Padre finalmente, ¿no? Conectando esto con el tema trinitario, con la celebración de la Santísima Trinidad del domingo, me parece que es totalmente pertinente el texto y la imagen de este eje vertical de arriba, ¿no es cierto? Y noten cómo en el texto mismo tenemos a las tres personas trinitarias, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, haciendo algo desde arriba. El Padre amando al mundo y enviando al Hijo para salvarlo, el Hijo bajando para revelar las cosas del reino y siendo levantado para salvar al mundo, y el Espíritu dando nuevo nacimiento
e insertándonos en la vida trinitaria por medio del bautismo, también desde arriba, o como nacimiento de arriba, ¿no? Que es de hecho lo primero que fue definido como de arriba en nuestro texto. Me parece totalmente, como digo, pertinente para la celebración de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y para la para la comprensión propia de la doctrina trinitaria, que tantas veces, como decía hace un momento, se volvió árida o superflua, quizá precisamente por ser un tema casi tratado como un tema meramente filosófico o como una discusión meramente académica, ¿no es cierto?, del tema de la consustancialidad, de la distinción entre conceptos de usía y prosopon, o todo el lenguaje técnico propio de la doctrina trinitaria, imprescindible realmente, que necesitamos repasar y reafirmar una y otra vez. Pero esto que tantas veces se lo llama Trinidad inmanente, es decir, toda la discusión teológica sobre lo que es Dios en la estructura trinitaria y en su naturaleza divina, la Trinidad inmanente, Dios para sí mismo y en sí mismo, en nuestro texto está abriéndose o donándose en lo que en teología llamamos en economía de salvación. El término de economía lógicamente no habla del dinero, aunque alguno trata, Justo González, por ejemplo, intenta hacer algunas conexiones entre el concepto de economía de salvación y la cuestión de quienes tienen más y quienes tienen menos entre los pobres y los ricos. No está hablando de esto, sino está hablando del modo en el que Dios se abre a lo que está fuera de Dios en sí para salvar, para ninguna otra cosa que salvar. Y en esto, el lenguaje desde arriba, noten entonces cómo básicamente está reflejando o reproduciendo esto. El texto de Juan 3 como texto trinitario es un texto fascinante para hablar de la trascendencia de Dios, de ese Dios que es trino en sí mismo y que tiene esa estructura y esa naturaleza trinitaria, pero que conocemos esa estructura trinitaria por ningún otro motivo que nuestra salvación. El Padre se muestra como Padre del Hijo porque Él envía al Hijo al mundo para salvarlo y por amar al mundo hasta donde Él lo ama. El Hijo se revela como Hijo venido del Padre para darnos una revelación certera, ese amén, amén, lego soy, del que hablábamos recién, y para hacer esta obra expiatoria de ser levantado como la serpiente en el desierto a fin de que el que crea en él se salve. Y el Espíritu Santo se revela o es revelado en nuestro texto como persona trinitaria, dando nueva vida, nuevo nacimiento que permite la entrada en el reino de Dios. Otra vez, se revela para nuestra salvación, en el modo concreto y específico en el que toda esta historia divina abierta a la humanidad se hace mi historia, en mi bautismo, así donde yo fui insertado en el nombre trinitario y en la historia trinitaria de salvación, ¿no? Lutero tiene este pasaje en el Catecismo Mayor, en la conclusión de del credo, que es realmente precioso. Dios mismo ha revelado y descubierto el abismo profundo de su paternal corazón y de su amor inefable en estos 3 artículos. Pues Dios nos ha creado precisamente para redimirnos y santificarnos, y además de habernos donado y concedido todo cuanto en la tierra y en los cielos existe, nos ha entregado a su Hijo y asimismo al Espíritu Santo para atraernos por medio de ambos hacia sí. Aquí vemos cómo Dios se da a nosotros enteramente
con todo lo que tiene y puede. Esta donación de Dios o esta autoentrega de Dios me parece un concepto en teología trinitaria, como digo, fascinante realmente, ¿no es cierto? Dios no solamente dando dones u objetos, sino dándose primero a sí mismo. Él como Padre, Él como Hijo sacrificado, sacrificándose por nosotros, y Él como Espíritu que renueva nuestros corazones y que nos crea de nuevo, nos da ese nuevo nacimiento, ¿no? De Dios no dando cosas, sino dándose primero y principal a Él mismo y a Él mismo enteramente, como Lutero lo expresa aquí, ¿no? Tenemos unos minutos más, comentarios o preguntas sobre esto que estamos trayendo. Sí, pastor, estaba pensando, ¿no? Bueno, con temor y temblor digo, porque acá está Adrián Solís, el hombre de los catecismos. Pero hablando en cuanto a esta cuestión trinitaria y como decía usted hace un momento, no en detrimento tampoco de este lenguaje académico, por toda la historia que tenemos como luteranos también y como iglesia toda en cuanto a la cuestión de los capadocios y también el credo atanasiano, que es el que también nosotros eh, leemos durante o más bien confesamos durante esta fiesta, sino también es el mismo amén que como iglesia repetimos en eco por este amén, amén, lego soy de Cristo en el bautismo como iglesia, el cual se nos entrega este credo trinitario que confesamos desde la pila bautismal hasta la sepultura, o de la cuna a la sepultura, como dijeran algunos, para la iglesia toda, donde estamos confesando cada día esta obra redentora de Cristo, en la cual tenemos nueva vida, en la cual hemos sido redimidos, salvados, perdonados, y una cuestión continua que nosotros durante nuestro culto como creyentes y como feligreses, congregantes, cada vez que venimos a ser servidos por este Cristo, el cual, como dice, somos nacidos de arriba, y en el mismo lenguaje del culto, del el cielo en la tierra, en el cual como iglesia decimos amén también. Confesamos el mismo credo, y durante el culto es cada parte del credo en esta economía trinitaria que está en cada rincón y en cada parte de todo el culto divino, que como iglesia es nuestro privilegio, nuestro beneficio poder ser parte de esto. Es donde la iglesia se goza de toda la obra de la economía trinitaria en favor de la humanidad. Entonces, es mucho esto, parte de lo que está también atrayendo acá Lutero también con el catecismo mayor. Excelente. Fantástico. Tal vez como idea, pensando en la predicación, bueno, se veo todos los púlpitos van a estar diciendo lo mismo, pero esperemos que no. Pero me parece así como dato interesante para la predicación o como recurso homilético para la predicación de un texto como este, la elaboración que estás haciendo sobre el concepto del amén en el comentario de Lutero al Padre Nuestro, es una muy buena idea, pensando más que nada bueno, cómo se predica esto, la doctrina de la Santa Trinidad desde nuestro texto de Juan 3, el domingo, en la celebración de la Santísima Trinidad. Y como bien decía el pastor Omar hace un momento con respecto al lugar que el amén, amén tiene en la autoridad con la que Cristo revela la verdad trinitaria en el texto de Juan, tiene entonces su eco en nuestro propio amén a esta palabra trinitaria o esta doctrina trinitaria. Él introduce la revelación de la Trinidad con
de forma solemne con esta fórmula, amén, amén, y nosotros respondemos en fe y solemnidad diciendo amén, no porque vamos a introducir una nueva revelación, sino porque respondemos con la misma palabra que nos ha sido dada. Ahora, tal vez problematizando esto para pensar en términos de ley y evangelio en la predicación, uno debería o podría plantear cuántas veces no decimos amén a lo revelado. ¿Cuántas veces, perdón, hay solo una cosa, cuántas veces, ya sea, ignoramos, despreciamos u olvidamos la obra de este Dios trinitario, olvidamos que Él es el Padre que crea la salvación y que larga la salvación desde arriba? ¿Cuántas veces no miramos al Hijo como la serpiente en el desierto en nuestras aflicciones o en nuestros terrores y padecimientos? ¿O cuántas veces no abrimos el oído realmente a la revelación autoritativa introducida con ese amén, amén, lego soy? ¿O cuántas veces pensamos en la renovación de las cosas del Espíritu por otra vía diferente que algo tan superficial para los ojos del mundo como el agua bautismal? Qué cosa más insignificante, pero es eso, aquello por lo que somos introducidos o insertados en esa vida trinitaria, el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, o cómo la Iglesia tiene renovación y va a tener al Espíritu del Señor en nuestro medio, buscamos por cualquier otro lado, por Christian Schwartz o los métodos y mecanismos de cualquier tipo de autor carismático tantas veces, siendo que Cristo mismo está introduciendo aquí la revelación de arriba de cómo es que la vida nueva, la vida verdadera sucede de parte del Espíritu, en el bautismo y en la vida bautismal, en la restauración, renovación de la vida bautismal de la Iglesia. Es allí donde somos insertados en esa vida trinitaria, ¿no? ¿Cuánto la Iglesia no dice amén a este amén, amén, lego soy, con el que la doctrina y la historia de salvación trinitaria que está siendo abierta por Cristo, ¿no? Pastor Omar. Sí, pensaba también, Beto, y creo que va casi en la misma línea de lo que terminaste diciendo, cómo las preguntas de Nicodemo también pueden ser un punto de partida para predicar la ley, ¿no? Porque sus preguntas son esperando no la respuesta que Jesús le da, sino casi que Jesús le diga, tienes razón, ¿no? Y a veces nosotros preguntamos cómo, Señor, y cuando el Señor en su palabra nos dice cómo, entonces no estamos dispuestos a creer en lo que el Señor está diciendo. El post-dinatai con el que introduce Nicodemo, tanto en el versículo 4, ¿cómo puede ser? Y en el versículo 9 nuevamente, es justamente la voz de la carne, ¿no? El cuestionamiento de la carne a todo esto. ¿Cómo puede ser que esto sirva de algo, ¿no? Cuando el Señor nos responde, cuando Él nos responde a la pregunta, el ser humano y su carne responden con incredulidad, ¿no? Tal cual, excelente, excelente. Muy bien, estamos ya en tiempo, pero si me permiten, ahí hago algunos últimos comentarios, ya fuera, o no con respecto al texto en sí, sino a la celebración del domingo, y a las lecturas que vamos a tener el domingo, a las otras lecturas también, muy brevemente. El domingo tenemos nuestra última celebración de la parte festiva del año eclesiástico. Recorrimos todos los momentos de la economía de la salvación en Cristo, desde su venida, nacimiento, su ministerio público, la Pascua, la celebración o la preparación para la Pascua y finalmente muerte, resurrección, ascensión
entrega del Espíritu a la Iglesia, y cierra todo este ciclo festivo con la celebración de la Santísima Trinidad. Color blanco es el que toca para el domingo como signo o símbolo de la celebración de la santidad de la Trinidad y de la gloria de Dios Trino. La fiesta de Trinidad, obviamente tiene sus raíces en el comienzo de la Iglesia y tal vez el siglo IV fue un momento clave, pero de todos modos como celebración litúrgica en esta fecha es bastante tardía, es recién en la Edad Media, últimos siglos de la Edad Media. Siglo X, XI, hay registros de que algunas iglesias celebraron después de Pentecostés la Santísima Trinidad, pero no fue hasta el siglo XIV que se estableció esto como fiesta, como una fecha fija para la celebración de la Santísima Trinidad, y ligado, aquí cito una de las fuentes, Weiser tiene un libro de eso, si lo buscan en internet lo encuentran. En realidad el libro se llama Handbook of Christian Feasts and Customs, y un manual de las fiestas cristianas y de costumbres cristianas, o fiestas y costumbres cristianas. Este Weiser comenta sobre el lugar que tuvo la fiesta de la Santísima Trinidad cuando se estableció como fecha fija aquí después de Pentecostés, en conexión con una práctica casi fetichista o algo por el estilo, supersticiosa, para combatir pestes, de las grandes pestes que hubo en la Edad Media tardía. La fiesta especialmente se renovó el fervor y se renovó la celebración de la Trinidad como modo para que la Trinidad libere a los pueblos de las pestes que estaba teniendo, ¿no es cierto? La peste negra fue la más fuerte y ahí se estableció entonces la fiesta esta como una fecha fija, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios que se estableció la celebración de la Trinidad y no de otra cosa diferente, pero en realidad tenía como esta especie de idea de cómo combatir la peste. Vamos a poner la fiesta de la Trinidad y dice Weiser, en Europa hoy día todavía están los monolitos en las ciudades del siglo XIV, XV, XVI, XVII inclusive, dedicado a la Trinidad, monolitos que fueron erigidos justamente en épocas de peste, o como forma de resolver el problema de las pestes, ¿no? Bueno, obviamente la celebración nuestra nos libera de nuestra peste principal, que es la idolatría o el falso culto, ¿no? O el no saber decir amén, de los predicadores y de los oyentes también. Algunos comentarios más sobre la fiesta de Trinidad. Entonces, celebra la economía de la salvación abierta a partir de Pascua y Pentecostés y confesada en las definiciones dogmáticas del siglo IV. Obviamente es la gran oportunidad para, como pastores y maestros en la iglesia, enseñar lo que tantas veces cuesta enseñar, que es lo que la iglesia confesó y cómo discutió y defendió la doctrina trinitaria, especialmente así en el siglo IV, ¿no? Luther Reed, un liturgista del siglo pasado y un poquito antepasado todavía, comienzo del siglo XX, él tiene un manual de liturgia luterana bien importante. Él dice: la fiesta de la Santísima Trinidad es buena conclusión para la parte festiva, después de haber visto al Dios Trino abriéndose en Cristo y entregándose en el Espíritu Santo. Ahora llega la celebración entonces de qué Dios tiene realmente, un Dios no monádico o mónada, no muchos dioses politeístas, sino este Dios Trino. Buena conclusión de la parte festiva, pero a su vez la celebración de la Santísima Trinidad provee el fundamento dogmático principal para la parte no festiva del año. Es decir,
toda la tarea catequética que viene desde el domingo próximo en adelante, abre justamente con la fiesta de la Santísima Trinidad, con el núcleo más duro de la catequesis cristiana, enseñando la doctrina de las doctrinas, la doctrina de qué Dios tenemos, este Dios trinitario, ¿no? Entonces, Luther Reed dice, es buena ocasión para encarar o enfocar lo que venga en el resto del año, en la parte no festiva, abrir entonces toda la tarea catequética que la Iglesia tiene o inaugurarla desde ese gran dogma trinitario, ¿no? Y como decía Samuel hace un momento, con respecto a una última nota litúrgica, la costumbre luterana es recitar este domingo próximo el atanasiano, ¿no? El credo atanasiano. 3 textos tenemos asignados también para el domingo, no vamos a concentrarnos en ninguno de ellos. Isaías 6, el triple santo, como texto trinitario realmente, y que también trae esto mismo que hablábamos hoy de la Trinidad trascendente o inmanente, abierta para la salvación, hacia la economía de la salvación, ¿no? La gloria insoportable que no aguanta Isaías hacia la visión celestial, que condesciende con el humano a fin de atraerlo hacia sí mismo, ¿no? Es para esto que el Dios Trino se muestra a sí mismo a Isaías para llamarlo como profeta que reprenda al Israel rebelde y lo traiga a la fe nuevamente, ¿no? Salmo 29 es un salmo que me parece, entiendo que está así puesto para acompañar y respaldar los conceptos de trascendencia, de la gloria divina, de los que habla Isaías 6, pero así está hablando el Salmo de la gloria divina abierta en la creación y en la redención de Israel. Y Romanos 11, un gran texto con el que Pablo cierra toda esa discusión sobre el lugar de Israel dentro de la salvación, y que lo lleva a Pablo a lo que corresponde ante lo que llamamos el misterio inefable, que es ya no seguir hablando, sino callar y adorar ante el misterio, ¿no es cierto? En teología y en las discusiones del siglo IV particularmente, surgieron estos dos términos que tenemos aquí, apófasis y catáfasis, que son dos actitudes que tantas veces no queremos aceptar o practicar. El silencio ante el misterio, donde Dios no revela cosas de él y cómo es que puede ser esto al estilo de Nicodemo, donde no está revelado, corresponde la apófasis. Y esto fue una práctica de los confesores en el siglo IV. Lo que no fue revelado es un espacio para simplemente el silencio que respeta a Dios en su naturaleza y en su misterio. Y se trata simplemente de adorarlo, no de explicarlo. Pero también catáfasis, confesión del misterio que sí es revelado. Lo que sí es revelado es para ser confesado, para ser proclamado realmente. Son dos términos que eran utilizados en el siglo IV para las dos actitudes propias ante la doctrina de la Trinidad. Silencio, donde la palabra guarda silencio, y confesión, donde la palabra habla. Y ambos ligados con la doxología o con la adoración de este Dios. Confesiones luteranas, para ser consideradas, creo atanasiológicamente, primera parte de artículos de Esmalcalda y segunda parte parte principal del Catecismo Mayor. Y ahí puse en la pantalla varios textos, Apología, artículo 4 y Fórmula de Concordia, que hablan o que utilizan nuestro texto, Juan 3. Las confesiones lo utilizan al texto básicamente como fundamento para la universalidad de la gracia, con el Dios amó tanto al mundo, o para el lugar de la fe frente a las obras, especialmente en la apología, ¿no es cierto? Somos salvos
por creer en este que es levantado para nuestra salvación y no por nuestras propias obras. Obviamente en línea con con el de arriba de la salvación de la que habla nuestro texto. Hermanos, estamos pasados de tiempo, no quiero robarles más ni abusar de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran agregar. Muchas gracias por el comentario y por los textos. Bien conciso y como de contenido, ¿no? Por favor, un gusto. Muchas gracias, Roberto. Bueno, me alegro. Gracias, hermano, y hasta la próxima semana. Muy bien, Omar. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Invito a algunos, si quiere guiarnos en oración, si alguno quiere hacerlo. Invito al pastor Omar para que haga la... Oramos. Todopoderoso Dios, te damos gracias por tu misericordia y por el don de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, porque nos has rescatado de la incredulidad, nos has hecho tus hijos el día de nuestro bautismo. Te rogamos, Señor, que a pesar de nuestra indignidad puedas usarnos para predicar tu palabra y servir a tu pueblo con tus dones. Guárdanos de todo mal y peligro, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Roberto. Dios te bendiga. Igualmente, hermanos, gracias por compartir el momento. Cualquier cosa, cualquier opinión también, como decía, la idea es que nos sirva y que les sirva a ustedes realmente, así que